qué importante es que un nuevo creyente reciba un acompañamiento o busque cómo vivir su vida cristiana justamente en un entorno de una familia que no conoce a Dios, porque a veces pueden percibirte como vivir una vida al extremo, ¿no? Claro. Y apartada, ¿no? Y sí, a mí me pasó eso. Y generé mucho más resistencia con mi padre, ¿no? Ujú. Que era como que éramos muy cercanos y ya todo mi tiempo estaba entregado a Dios y a la iglesia. Para mí fue un aprendizaje o sea, ahora volteo y digo, yo no haría esto, pondría ciertas cosas que me permitan Dar un buen poner un testimonio balance. también, Conectar ¿no? con él también, ¿no? Totalmente, o sea, que no genere una resistencia a mi papá de conocer lo que yo estoy conociendo, porque cuando tú volteas y te olvidas de tu familia, estás de otra manera también desligando la responsabilidad de tu propio ministerio, ¿no? Bienvenidos a 7 octavos, el podcast de Central CDB. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a 7 octavos, un podcast de Central. Estamos súper emocionados y felices de estar un jueves más juntos. Y el día de hoy tenemos a unos grandes amigos con nosotros, a los inigualables, A los grandísimos, a los espectaculares. espectaculares, A los fabulosos. Raúl y Evelyn. Con cara de sospecha. ¿No? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? ¿Qué me vas a preguntar? La sonrisa de Raúl lo dice todo. Que vamos a hablar. Nos encanta poder tenerlos aquí en el estudio, armado por acá los chicos de Central. Gracias por acompañarnos. Y Richie, Y Richie. armado por todo el equipo, y Richie. ¿Y Richie? Estileado, El equipo es el que se lleva el aplauso. Claro. Pero estamos aquí para poder sacar a flote un tema, yo creo que muy, muy interesante, que muchos han podido vivir o pueden estar viviendo ahora. Exacto. Y ese es el de... El de, ¿Cómo le pondrías? no sé cómo ha sido su historia, pero ¿cómo poder atravesar tu fe cuando probablemente en tu familia eres el único en que cree en Dios? No sé cómo han vivido ustedes particularmente su experiencia, pero a veces sucede que tu creencia en Dios no necesariamente siempre va de la mano con lo que cree tu familia. Y a veces se puede poner en una contraposición, ¿no? En donde, oye, lleva tu cama a la iglesia, oye, ¿qué haces aquí? Y mil y un cosas, ¿no? Entonces, nos gustaría empezar a abrir el abanico de conversación acerca de todo ello. Claro. Raúl tiene harta experiencia Ah, wow. Dice, Raúl tiene testimonio. Raúl va a empezar entonces. para Pero testimonio. primero, Bueno, en mi caso, gracias a Dios, en mi caso no he tenido tanto problema por ese lado, pero sí puedo, porque mi mamá, primero el que se convirtió fue mi papá, luego él, el que estuvo ahí al pendiente de todos, siempre fue mi papá. Entonces, yo lo puedo ver por el hecho de que él siempre estuvo al pie de empujarnos a todos a ir a la iglesia, ¿no? Y un poco más sencillo cuando es el papá, la cabeza del hogar, el que quiere empujar a la familia. Luego fue mi mamá y luego nosotros. Pero lo peculiar es que ahorita luego mi papá nos dejó. Y entonces ya no viene a la iglesia, cree en Dios, pero ya no viene a la iglesia, pero es la lucha ahora de hablar siempre con él, de estar nosotros, ¿no? Siempre al pendiente de él, ¿no? Curioso. Un Sí, poco muy curioso. sí. Pero sigue Sí, sí, creyendo sí. en Dios. ¿O Él también dice él que cree en no? Dios, sí, totalmente, él cree en Dios. En un Dios. No, Pero sí estamos nosotros como hijos ahí al pendiente, ¿no? Mis hermanos y yo, ¿no? Pero el caso de Raúl es más peculiar. oye, pero bien interesante, ¿no? Porque en el caso de Evelyn, su papá dio el primer paso de Sí. fe, Sí. ¿no? Ujú. Y creo que es mucho más llevadero, más fácil Cuando que es- los demás puedan conocer a Dios. Puedan entrar, Sí, claro. Porque la Fluyó. cabeza Fluyó. Ujú. está acercándose a Dios. Ujú. En mi caso, fue muy similar, en realidad. Mi mamá, yo recuerdo que desde niño ella buscaba a Dios. Y fue a diferentes lugares por temas, por una enfermedad que tuvo. Buscó mucha ayuda de parte de Dios. Y sí, nos llevaba a la iglesia, pero yo sí era un
una oveja súper negra, ¿no? Me llevaba a la escuela dominical, me dejaban ahí, yo me salía y me iba a la casa de mi tía, ¿no? O sea, Chiquillo, yo con- chiquito, yo chiquito. con iglesia, sea Chiquita. cristiana o católica, nada que ver. Desde chiquito como que le tenía una... No me gustaba, o sea, no me acercaba nada al cristianismo. Entonces, he vivido súper alejado de lo que tenga que ver con iglesia. Ya después cuando fui... ¿Y era algo que tú habías decidido o simplemente no te gustaba? No me gustaba y aparte de eso, mi papá era muy resistente al evangelio. Entonces mi mamá se convierte y mi papá era súper resistente y como los dos éramos los únicos hombres en la casa, pues vengo de 3 hermanas mujeres que sí la seguían a mi mamá. Entonces me tocaba a mí más seguir a mi papá que a mi mamá, Ok, ok. ¿no? Entonces eran dos equipos ahí. Entonces teams. obviamente que él, de otra manera, alimentaba el ser más incrédulo. Ujú. Y así crecí hasta que a los 18 años Cristo tocó mi vida. Y de una manera así, pero brutal, o sea, de un día para otro, o sea. Entonces yo sí o sea, hasta ese momento mi familia llevaba una vida cristiana muy de domingo, ¿no? Era interesante esa dinámica porque obviamente quizás eso era lo que no me atraía a la iglesia. Yo hacía muchas cosas rayadas, o sea, le pateaba la Biblia a mi mamá o me mofaba, o sea, hacía cosas muy, muy, muy bravas. A mis hermanas les apagaba la radio cuando escuchaban música cristiana o se ponía a escuchar una prédica. Una ratita. El bullying. Una ratita Sí, 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 totalmente. sí. Hater ahí. Sí, Era un hater en casa. un hater, literalmente era muy hater. Pero cuando yo conozco a Dios, literalmente yo me metí así 100% de mi vida y de mi tiempo. O sea, di todo. O sea, estaba empezando la universidad y Fue brutal. el cambio fue muy brutal que ellas se Fue dan cuenta de bastante. eso, se dieron cuenta Sí. al punto que hasta se cambiaron a la iglesia donde yo me convertí, ¿no? Sí. Y la dinámica era diferente, más comprometidos en servir a Dios, ¿no? Porque, como te vengo diciendo, o sea, eran de venir el domingo y de ahí Claro. Ujú. nada más, ¿no? Fue brutal. Pero... ¿Ahí ustedes ya estaban juntos? No. Nos conocíamos, pero no. ¿A tú ya le habías...? Sí. Ella me evangelizó. Sí, yo. Pero es otro tema, creo. Sí. En otro interesante, podcast. ¿eh? En otro podcast. Quería preguntar, no sé si es mío o Suma, pero me llama mucho la atención eso que dices, yo sí tuve encuentro con Dios y hubo un cambio radical. ¿Qué fue eso que hizo que tú como que te dieras cuenta de qué pasó para que sea como ese golpeo? Es que, o sea, para mí el evangelio y la vida cristiana era para drogadictos, gente enferma y gente sin dinero o con muchas necesidades. Entonces, en ese momento de mi vida, nada de eso estaba pasando a mi alrededor, entonces dije, no es para mí, ¿no? Pero yo fui a la iglesia de curioso, o sea, de curiosidad nada más, porque Evelyn me invitó Ah, ok. me invitó a Siempre. uno de sus campus de su iglesia y o sea, ahí sí yo, o sea, se me cruzó por la mente mucha gente que en algún momento me había hablado de Dios. O sea, solo cerré los ojos y vi un montón de gente, me recordé a toda la gente que me hablaba de Dios y sentí un impulso de aceptar a Jesús, ¿no? Wow. Entonces, era eso, luego me llevó a involucrarme en la iglesia, ¿no? Rápidamente, o sea. Sí. Pero yo no quería, o sea, yo no fui con esa intención, porque hasta en esa iglesia te da, donde yo me convertí, te apuntaban tus datos, todo, yo di cualquier nombre de teléfono, tal, tú más vuelvo, ¿no? Por si acaso, ¿no? Sí. Pero ese día tú no ibas a ir. No, claro, o sea, ya, para eso ya pasó otras cosas, pero estamos desviando mucho el tema. El podcast no es mi testimonio. Podemos ir Sí. profundamente. Pero tu papá. Pero lo que voy es que, o sea, le conté a mi mamá que fui a una iglesia, a mi papá también les encantó la idea, ¿no? Porque ¿A tu papá? sí, también, o sea, de hecho la iglesia tuvo un retiro para jóvenes y mi papá me financió el retiro. Ah, mira, recién ¿No? me entero. Pero, o sea... Gracias, papi. Gracias.
Gracias. Pero ya después, cuando me empecé a involucrar en la iglesia, mi viejo empezó a tener otra actitud conmigo, ¿no? Porque Claro. ya no era de su mancha, pues. Claro. ¿No? Claro. había dejado solo. Ya, claro, o sea, me involucraba y literalmente paraba ahí todo el domingo, todo el día, sirviendo en diferentes servicios, o entre semana, ¿no? Salía de la universidad, me iba a la iglesia, y así era mi dinámica, ¿no? Entonces a mi papá no le gustaba eso. Y obviamente que hay muchos aprendizajes que yo no volvería a hacer. Claro. Porque inicialmente a veces a uno le cuesta mantener un equilibrio. A veces es difícil llevar un equilibrio. Hay cosas que sí valen la pena ser equilibrados y hay cosas que no. Pero quizás qué importante es que un nuevo creyente reciba un acompañamiento o el nuevo creyente busque cómo abordar o cómo vivir su vida cristiana justamente en un entorno de una familia que no conoce a Dios, porque a veces pueden percibirte como vivir una vida al extremo, ¿no? Claro. Y apartada, ¿no? Y sí, a mí me pasó eso. Y generé mucho más resistencia con mi padre, ¿no? Que era como que éramos muy cercanos y ya todo mi tiempo estaba entregado a Dios y a la iglesia, Claro. ¿no? Entonces, para mí fue un aprendizaje o sea, ahora volteo y digo, yo no haría esto, de repente un domingo no iría a servir todo el día, pondría ciertas cosas que me permitan Dar un buen poner un testimonio balance. también, Conectar ¿no? con él también, ¿no? Totalmente, o sea, que no genere una resistencia a mi papá de conocer lo que yo estoy conociendo, porque cuando tú volteas y te olvidas de tu familia, estás de otra manera también desligando la responsabilidad de tu propio ministerio, ¿no? Sí, claro. Que uno más lo enfoca bueno, somos esposos y nuestra familia nuclear actual es tu ministerio, pero quizás para ti que eres universitario, tu primer ministerio son tus padres, ¿no? ¿No? Y hay una dinámica en casa que también es bueno que uno la respete y que busque ese balance, ese baile, ¿no? Sí. Entonces, Ya, Es está más bueno. como un baile, ¿no? Sí, Buenazo. eso me hizo recordar cuando, en mi caso, nosotros recibimos a Jesús. Mi mamá nos llevaba a una iglesia cerca a mi casa y llegaba el momento en el que nosotros queríamos ir más constantemente. Pero mi mamá no le había contado toda la verdad a mi papá. Le había dicho, estamos yendo a ver al padre, ¿no? Y hasta que en una conversación sí dijimos, oye, pero el pastor no dice eso. Y mi papá como que, ¿qué? Están metiendo una secta a mis hijos. Literal, no nos dejaba salir. Fue todo un tema. Y aunque sí, gloria a Dios, Dios tocó nuestra vida, tocó la vida de mi familia y hemos podido echar raíces en su casa. No siempre la historia empieza tan bonito, ¿no? Y a veces no siempre la historia empieza tan bonito porque no hay la confianza de decir, oye, estoy yendo a tal sitio. Como le pasó a mi mamá diciéndole, estoy yendo a misa cuando realmente estaba yendo a un servicio de domingo en una iglesia cristiana, evangélica. Claro. Pero creo que ahí va mucho el tema de no tener miedo de decir las cosas, pero también el equilibrio, ¿no? De a veces nos damos con todo, que parece más que estamos huyendo de casa, No, sí. a que realmente ser testimonio dentro de casa. Sí, yo con eso quiero sumar algo, porque es muy importante ser congruentes, porque de hecho tenemos una experiencia con Jesús que es muy hermosa, ¿no? Ese primer encuentro en donde Dios empieza a revelarte tantas cosas, a mostrarte amor, a traer seguridad en tantas otras, que sería incongruente todo lo que estás aprendiendo y recibiendo no aplicarlo en casa. Entonces, es bien curioso, porque en mi caso en particular, yo fui la primera cristiana en mi hogar, porque una persona externa, que era como un tío lejano, me invitó acá a Camino de Vida, que fue mi primera iglesia, y es ahí en donde empezó mi proceso, ¿no? De descubrir quién era Dios, porque venía yo en un contexto católico,
Y es ahí en donde empecé literalmente a enamorarme de él y ver cambios en mi vida y restauración. Y yo es eso cuando eres nuevo y tienes tanta pasión de tantas cosas que están Te entregas pasando con y todo. invitas a tu familia, invitaba a mi mamá, le decía y todo, pero ella como que estaba en su mood, en su rollo. En el interín, en el tiempo, obviamente te involucras, te empapas y quieres servir en la iglesia, quieres ser parte, quieres conectarte porque es Dios que te va llenando también de tantas cosas que te enseña y quieres tú servir en la casa, etcétera, ¿no? Y disfrutas de hacer comunidad también aquí, eso es algo muy hermoso. Y recuerdo la clásica frase que a todos les han dicho de seguro, ¿no? Cuando empiezas a ser muy activo en la iglesia, en donde, oye, ya, mejor lleva tu cama, ¿no? Claro, Mejor lleva sí, tu cama sí. y vive allá, ¿no? O hace un momento nos contabas como que paguen tus cuentas, que no sé qué cosa, ¿no? Claro, ¿no? O sea, sí, o sea, yo paraba mucho tiempo en la iglesia sí, literalmente mi papá... Y uno ahora esa frase se ha vuelto muy común, ¿no? Pues me dijo, oye, ya un poco más mejor lleva tu cama a la iglesia Vive ahí, ¿no? y vive ahí y que te paguen tu universidad. Claro. Yo ya no te voy a pagar universidad si vas a estar solamente Uy, en la iglesia. se puso súper bravo, ¿no? Sí, claro, Pero claro. aquí Y lo entra- cumplió, ¿ah? Un mes lo cumplió. Oh, wow. Sí, sí, sí. Un Osado. saludo para su papá. Un saludo. Sí, sí, sí. Saludos Pero cordiales. aquí el tema es esto de, yo recuerdo en la que yo no disfrutaba estar en mi casa porque había muchos conflictos. Exacto. Era un lugar bien tóxico, ¿ya? Y para mí mi refugio fue la iglesia. Aparte de encontrarme en un lugar hermoso en donde descubrí mis dones y daba mis dones, y etcétera, y encontré una familia, también era una escapatoria de no estar en mi hogar que era tóxico. O sea, honestamente, cada historia es distinta, pero yo sé que si me quedé en mi casa yo me iba para atrás o probablemente no estaba con vida. O sea, a ese punto. Entonces, ok, se entiende. Sin embargo, somos llamados a hacer luz en medio de la oscuridad. Entonces, yo también, si retrocediera el tiempo, hubiera hecho algunas cosas un poco distintas y hubiera sido más intencional en también representar a ese Jesús que estaba conociendo con mi mamá. Y como que, por más que yo le invitaba 1000 veces a la iglesia y ya no iba, me choteaba, no juzgarla, porque cada uno tiene un tiempo especial, un tiempo en donde abre su corazón a Dios, que le llegó a mi mamá un buen tiempo después. Pero yo sí recuerdo haber sido muy crítica. Y a veces como Sí. cristianos caemos en ese juicio de es que yo sé la verdad y tú no, o tú estás equivocado. Ahora, también es interesante porque de hecho, si empezamos a enderezar nuestra vida hacia los principios de Dios y en nuestro entorno, nuestra familia de repente están enderezados para otro lado, es un contraste en donde sí, el ánimo es permanecer anclado en los principios de Dios, pero no hemos sido llamados a juzgar a otros, ¿no? Entonces, qué importante es poder ser congruentes y ser luz para tu familia y también que Dios te ilumine para que te dé sabiduría, saber qué diálogo, qué conversación tienes en medio de esas tensiones, ¿no? Entonces, Sí, de hecho, se me viene en la mente Hechos 16:31 cuando dice, cree en Jesús, tú y tu familia serán salvos. Pero muchas veces pensamos que le tengo que predicar a mi familia, ¿no? Mm, Y la primera frase es, crees confiar, ¿no? claro. Que en realidad, o sea, si tu familia llega a la iglesia, no solo va a ser por tu testimonio, pero va a ser porque tú has confiado en Dios, de que Dios hará la obra en el corazón de tu familia, Sí. ¿no? A veces la queremos hacer nosotros, ¿no? Queremos hacer esa obra y como somos a veces muy humanos, queremos controlar los tiempos sí. y empujamos a nuestra familia a querer venir a la iglesia y por eso lo digo, o sea, debemos confiar de que si yo ya soy salvo y yo he decidido confiar en Dios, en algún momento mis padres o mis hermanos van a ser salvos, ¿no? Ujú. Y, o sea, yo lo he experimentado. O sea, mi papá actualmente no congrega. No sé si escucha este podcast algún día, pero él ya es salvo. O sea, antes de que empezáramos el podcast contaba que él, bueno, en pandemia se conectaba a ver las predicas online de Camino de Vida y yo lo vi, o sea, no había nadie a su alrededor y un mensaje, al final invitan a las personas a aceptar a Jesús y él repitió las palabras solo, sin que nadie le diga. De hecho, lo tengo grabado porque para mí es un highlight. en ¿Tú mi estás vida. ahí atrás de escenas? Sí, literal. Oh, wow. Es un highlight para mí porque, o sea, momento duro. yo no tuve que hacer absolutamente nada, Claro. ¿no? Y simplemente fue la obra de Dios en su corazón tocando su vida En su tiempo. en su tiempo. Ya en algún momento decidirá él ir a una iglesia porque también, o sea,
nada de ser forzado. Y genial, o sea, es simplemente solté la idea de que mis papás o mi padre va a convertirse, y no es un soltar de desesperanza, ¿no? Sino es al revés, es simplemente yo confío que mi familia está en las manos de Dios. Sí. Totalmente. ¿No? Entonces, ahí es donde yo animo a los chicos que encuentren ese balance y sean empáticos, porque a veces no van a ser entendidos en el ambiente de su familia. No te van a entender. No, totalmente. ¿no? Mientras hablabas, venía a mí este verso que está en Gálatas 6:9, que dice: así que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Sí. Y es que qué fácil es ser amable y bueno y empático con el que cree lo mismo que yo. Totalmente. Qué fácil es hacer vida y familia con lo que cree. O sea, súper fácil, ¿no? En la familia donde no cree con lo mismo que tú, la que te juzga, la que te critica, la que se burla de ti, la que te apaga la radio cuando estás escuchando Claro. las prédicas, ¿no? Te patea la Biblia. No, mentira. O sea, Claro. qué difícil, ¿no? Es denso, es como que no quiero, ¿no? Evitamos a veces ese conflicto, pero la familia está ahí, no la vas a desaparecer, no lo hagas, por favor. Y creo que es una oportunidad para que, Dios, ¿por qué me molesta tanto esto? ¿Por qué no tolero esto? Dios, ayúdame, pule mi corazón. Y al contrario, ayúdame cómo puedo mostrar quién tú eres. Una vez escuché esta frase y me quedó muy marcada. Tal vez tú y yo seamos la Biblia que alguna persona en tu entorno jamás lea, pero él está viendo representada en ti. Y yo recuerdo cuando tuve este lado, esa fase de mi vida en donde me afané y súper apasionada con servir, con todo el amor genuino del mundo, pero yo recuerdo que el Espíritu Santo me susurró y me dijo: así como tanto sirves a otros, ¿por qué no sirves en tu misma casa? Y fue como que, o sea, no lavaba los platos, no ordenaba, no limpiaba, mi mamá hacía todos prácticamente sola. Ahora, mi mami es alguien que le encantaba ayudar y servir, era su forma de amor. No lo hagas, yo lo hago, que no sé qué. Entonces me acostumbré a esa comodidad de que ella lo hacía todo. De vez en cuando tenía sus explosiones de, ay, estoy sola, cansada, ¿no? Y luego al rato, no te preocupes, yo lo hago. Era como, no te entiendo, ¿no? Pero yo recuerdo que el Espíritu Santo me dijo: sírvela. No la sirvas cuando ella te diga que laves los platos, hazlo antes de que te diga. Y yo empecé a ordenar, limpiar, lavar antes que ella me diga, porque también entendía que trabajaba y era cansado y agotador, ¿no? Y como Dios en cosas tan sencillas me mostraba que podía hacer luz en ella. Y realmente en las finales, como tú le decías, no somos llamados a predicarles exactamente a tu familia, bueno, menos que Dios te muestre y haya una oportunidad, pero a veces uno más se afana en qué le voy a decir, cómo le voy a decir, sino que tus actos revelen más ese evangelio que estás viviendo, ¿no? Que tu servicio revele más. Y eso trasciende y abre cosas. Yo creo que a raíz de que dejé de yo hacerlo con mis fuerzas, ese fue el punto quiebre en donde algo sucedió en mi familia, en donde dejé de remarla con mis fuerzas, sino Dios, tú te encargas, tú sabes cuándo, y solo no me voy a cansar de hacer el bien. Voy a seguir sirviendo, así me traten mal, me hablen mal o algo, o no crean lo mismo que yo voy a mostrarme servicial. Me gusta ese verso de Mateo 5, donde dice que nosotros somos la luz y que pongamos en alto nuestras buenas obras, como que no escondamos nuestras obras, sino que pongamos en alto nuestras buenas obras, porque esto demuestra que realmente Dios es Dios. Esto demuestra realmente que Dios está haciendo su obra. Exacto. Pero muchas veces con nuestra familia vamos con el speech de tienes que vivir de esta forma. Cuando realmente Dios no te dice ve y diles que sean A, B, C, sino lo que dice es ve y muestra tus obras. Entonces ve y compórtate bien. Ve y tiende tu cama. Claro. Ve y ordena las cosas. Ve y sal y bota la basura, ¿no? Y creo que ahí cambia todo, porque hay una transformación que ha sucedido en tu vida, pero que se ve con las obras que está sucediendo, y ahí está el fe sin obras es muerta, ¿no? Entonces, cuando traes obras, es decir, cuando Dios ha hecho un cambio en tu vida a 360 grados o 180 grados, realmente hay un antes y un después que no se ve en cuanto más te digo tienes que hacer A, B, C, sino que se ve en una vida rendida, humilde, en servir. Sí. Oye, bien Eso interesante eso, porque a veces cuando escuchamos un mensaje de frutos, que los frutos no es para que tú te los comas, sino para que se los coma alguien más, no lo canalizamos tanto con nuestra familia, ¿no? Lo canalizamos más con gente de nuestro entorno de iglesia o amigos. Claro. Pero esos frutos de
de los buenos hábitos, de lo que yo no hacía en mi casa, que es algo bueno, ¿no? Como ser más colaborativo, ¿no? Claro. O más amoroso, o más tener más actos de bondad, son frutos que, y principalmente son para tu familia, ¿no? Para tu primer ministerio. Sí. Tú que estás soltero, tu primer ministerio, tu familia. Tus padres. Tus padres, ¿no? Ese es literalmente, pienso que es en la etapa donde es tu parte de tu prioridad. Claro. Tu ministerio, tu familia, ¿no? Ya cuando te casas, ya tu esposa. familia... Claro. Ahí es más rindes a- difícil, ¿no? Porque Sí. tienes que mostrarle buenas obras al Claro. No, Pero- y repites cosas, ¿no? Pero acá yo creo que hay una parte importante de repente tratar de entender por qué nos cuesta, ¿no? Y acá yo creo que podría hablar de esto porque el tema con mi padre siempre ha sido como mi gran dolor, ¿no? Pero mi papá ahora ya no viene a la iglesia y todo esto, pero a veces queremos como hijos que nuestros padres hagan clic, cambien, nos traten de otra forma y sanemos nuestra relación con nuestros padres, ¿no? Y como esto no sucede, creo que es ahí que nos arraigamos en esto de pero cambia, y tratamos de predicarles, hablarles, cuando no se trata de eso, sino los actos de bondad que ustedes mencionan, ¿no? Y cuando estamos, bueno, a mí me ayudó a entender que mi padre, sea como es, tengo que aceptar que él es así. Entonces, ahí me llegó el 20, como dicen por ahí, porque cuando yo acepté que mi padre tenía los errores que tenía, fue como que solté y dije, ok, lo amo. Es así, de repente no va a cambiar o cambiar en su tiempo, pero fue como que acepté que él es así, con sus errores, pero por sobre todo que es mi padre, ¿no? Y lo abracé. Entonces creo que ese día que acepté que mi papá tenía sus errores, sus aciertos y sus desaciertos, se quebró todo y yo como que pude abrazar esa paternidad y mis actos de bondad fueron más naturales. Más como que, oye, de repente a veces me vas a dañar con lo que dices o tus comentarios, pero te amo. Entonces, a veces Raúl me dice, ¿pero por qué? ¿No? Entonces, porque él ve más cosas, etc. Pero amo a mi padre, así sea como él es. Ahorita yo les contaba que él no es cristiano, ahora no viene, no asiste mucho, pero siempre yo estoy al pendiente de él. Papá, Claro. ¿cómo estás? O sea, por ejemplo, de la nada le mando un mensaje, le mando fotos de mis hijos, ¿no? Y siempre veo que él se acerca hacia mí, ¿no? ¿Tú cómo estás? Cuando él me dice, hola, bebita, me dice, entonces a mí eso mi papá, ¿no? Pero creo que a veces está en entender, en perdonarlos, porque de repente es esa parte en que te cuesta y por eso no hay un buen trato hacia ellos de tu parte o ciertas exigencias o te cuesta servirlos, Claro. ¿no? Porque si tú estás con algo en tu corazón, de repente te cuesta tener esta rendición, ¿no? De bajarte. Entonces, es perdonar a tus padres. O sea, ahora que somos padres, nosotros entendemos que en verdad a veces Tenemos que la pedir fregamos. perdón Sí, todo el sí. tiempo. Te prometo Más que, empatía, ¿no? y yo digo, wow, nuestros padres han cometido tantos aciertos y desaciertos, solamente que nosotros estamos en posición de juzgar todo el tiempo, ¿no? Eso. Y qué importante es perdonarlos. Y son tus hermanos, perdonarlos, pero ahí entre tú y Dios perdonarlos y soltar para que luego el Espíritu Santo o tus obras se muestren más naturalmente y no forzadas, ¿no? Claro. Porque tú dices, voy a votar esto, pero no, te cuesta, pero si tú puedes soltar esa carga que tienes para contra ellos, esa ofensa, ayuda bastante. Sí, Buenísimo. totalmente. Y también poder tener de repente la iniciativa, ¿no? Si de repente algunos que nos están viendo se encuentran en esto de, ay, soy el único cristiano en mi casa, o un par de nosotros somos cristianos, pero el resto no. Eso con los actos, ¿no? Reflejar a Jesús. Y también a veces hay algunos chicos que se quedan con esa postura de brazos cruzados y, ay, bueno, entonces si mi papá o mi mamá no tienen la iniciativa, ya pues yo no hago nada.
pero es como, ¿por qué no tomar la batuta de ser tú el que, oye, nos tomamos un café, oye, pasamos tiempo juntos, oye, porque de repente así nunca se va a dar nada, ¿no? Porque hay papás que, seamos honestos, están muy metidos en el trabajo, responsabilidades o la vida o sus rollos personales, Claro. y tal vez son presentes pero ausentes, ¿no? Y no se dan la iniciativa por cómo los han criado, no sé cómo son, de decirte, oye, quiero pasar tiempo contigo. Y yo creo que el humano tiene una sed por conectar, sobre todo como hijos. Tenemos una necesidad de conectar con nuestros padres y de repente tu papá o tu mamá nunca te diga, oye, quiero pasar tiempo contigo, hijita, hay que hacer... Tal vez nunca te toque, pero ¿por qué tú no ser aquel que tome la iniciativa de, oye, ma, hace tiempo que no nos tomamos un café, solo tú y yo? Y conversar con ellos y conectar con ellos o preguntarle de su historia, ¿no? O sea, ¿alguna vez les has preguntado de dónde viene, Claro. cómo fue su familia, cómo fueron cómo sus los experiencias? criaron. Exacto, cómo los Porque- eso Para también entender, ¿no? Para Claro. comprender. ¿no? Pero Sí. tener la iniciativa de pasar ese tiempo de calidad. Le- tomar la lo- batuta. Y es parte Claro. de tu proceso de sanidad, porque Sí. obviamente como hijos nos Sí. ha tocado también vivir ciertos traumas de crianza. Sí. Este, Sí, Totalmente. todos sí. Afirmamos. No, claro. Sí, es que todos hemos vivido. Y ahora que tú tienes esas herramientas, porque tu fe en Jesús te da esas herramientas, te permite conectar desde otra perspectiva con tus padres, ¿no? Ujú. Buenísimo. Como para ir cerrando, Sí. ¿qué tip? Tal vez alguien nos está mirando, Mm. es el único creyente en su casa. ¿Qué tip le dejarían? Un tip cada uno que le pueda dejar decir, ¿sabes qué? Mira, Esto te puede ayudar. yo te animaría con esto, con esto, con esto. ¿Qué tip le dejaría? Para mí es básico, como les decía, ¿no? Perdonarlos. Perdonarlos porque a veces esa es una gran barrera que no te hace conectar con ellos, ¿no? Y soltar y para poder, con sobre eso ya poder estar más al pendiente, ¿no? Sobre todo soltar, porque si tú mismo vas a querer hacer la obra, no va a suceder o va a suceder de una manera imperfecta. Entonces, cuando sueltas y Dios empieza a obrar, lo hace a su tiempo. No hay nadie más interesado en que tus padres y tu familia sea salva que Dios. Sí. Y Él lo hace excelente en su tiempo. Sí, solo para complementar a Evelyn, que muchas veces puede que tus padres o tu familia no entienda lo que tú estás viviendo y eso te ofenda, ¿no? Entonces es un constante perdón y también hacerte la idea, a veces es bueno hacerse la idea de que tú no los vas a cambiar, ¿no? Y ya un tip personal de algo que yo, de mi aprendizaje es no te pierdas un domingo de una celebración con tus padres. O sea, El Día del Padre. el Día del Padre. Sus O sea, yo me he cumpleaños. perdido cumpleaños los domingos con familiares por estar todo el día en la iglesia. Es un aprendizaje para mí de, o sea, si se vale hacer una pausa para momentos importantes, para los momentos importantes que es para tu familia, Claro. ¿no? Que vuelvo a decir, es tu primer ministerio cuando estás soltero, tus padres, y tu mamá y tu papá son tu primer ministerio. Sus Buenísimo. hermanos. Gracias Bueno, amigos por gracias. traerlo. Tenemos una dinámica aquí en el podcast y es el invitado anterior ha dejado una pregunta para ustedes y ustedes tienen que dejarle una pregunta para el siguiente invitado. Y la pregunta es, ¿cuál fue tu lucha más complicada y cómo lo superaste? ¿Quién empieza? O tiene que ver con los Ya, 12. tiempo. O sea, vuelvo a repetir, mi gran dolor era mis padres. La gran lucha mía era mis padres. Si yo me convierto a Dios fue porque tenía una necesidad de que mis padres y mi familia esté ok y balanceada. Ese fue siempre mi mayor dolor desde pequeña, ¿no? Entonces, cuando yo, repito, acepté que mis padres son así y los perdoné y solté, eso fue como que todo un gran cambio, ¿no? O sea, me ayudó bastante. Mi papá podrá hacer 1000 cosas ahorita, lo que tú quieras, pero siempre va a haber de parte mía un abrazo y un cuidado con él. ¿no? Buenazo. Muy bueno. A ti, Raúl. Está profunda esa... Tu mayor Yo lucha. tengo muchas luchas. Soy perfecto, ¿no? Tengo muchas luchas. No, estoy diciendo que
batallamos con muchas cosas. Las que me toca trabajar más... wow, creo que... O un suceso, ¿no? Que haya sido como una lucha Algo que te ayudó. a superarlo. Claro, que ya hayas superado un gran bache en tu vida. Un gran bache en mi vida fue la pérdida de mi tía, que era como mi mamá. Ujú. Es un bache fuerte, que me llevó a mucha ansiedad. Oh. Entonces yo no podía estar en un ambiente donde las noticias de enfermedad eran trágicas. Me ponía muy ansioso, ¿no? Entonces, actualmente siento que he aprendido a soltarlo, ¿no? A soltar ese tipo de noticias. No con indiferencia, pero confiando más en Dios. Que Él tiene el control y que Él sabe los tiempos para todos. Entonces, sí, o sea, esa ansiedad que me generaba ese tipo de noticias o simplemente especulaciones, me ha ayudado mucho a renovar esta parte, a renovar mi mente, ¿no? Y a no permitir tampoco pensamientos de mal en mí. No, buenísimo. Ujú. Gracias, amigos, por comentarlo. Gracias. Pero bueno, ahí pueden ir Les dejo dejando para su que pregunta. Se pongan de acuerdo, piensen qué pregunta para el próximo invitado. Y mientras tanto, gracias a cada uno de ustedes por conectarse, por ser parte. Invítale o envíale este video a tu amigo que está luchando por perdonar a alguien. O está aprendiendo cómo gestionar este tema de ser creyente y manejarlo con su entorno, ¿no? Con su familia. Y nada, deja tus comentarios, déjanos un like. Suscríbete. Suscríbete y nos estamos viendo. Chao, chao. Chao. Chao.